Hola, Lupita. Bien, Hola, ovejita, ¿cómo estás? bien, esperando a la tía Belén con la clase. Ah, yo también. ¿Estamos atrasados en la escuela dominical? ¿No hay nadie más? No sé. Belén. Oye, oveja, ¿ves lo que hay atrás? Mi colita. ¡No! ¡Mira! ¡Oh! ¡Clase de adolescentes! ¡Nos equivocamos! ¡Chao! 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 Buenos días, alumnos. Un agrado estar este domingo con ustedes. Me pareció que andaba gente perdida por acá, pero ya se fueron. Así que vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta clase se titula Ayudando a los necesitados, que una de las características del cristiano precisamente es ayudar a los que más necesitan. Y cuando decimos necesitado, no solo nos referimos a lo económico. Muchas veces tiene que ver necesidad de apoyo emocional, alguien que está muy triste, alguien que necesita un amigo, que necesita que lo escuchen. Eso también es ayudar a los necesitados. Pero vayamos al enfoque bíblico de esta clase. ¿Qué nos dice? Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son los de la familia de la fe? Bueno, mis hermanos, los que veo más habitualmente, ¿cierto?, en la congregación, en el templo, aunque ahora no estemos en el templo. No olviden comunicarse por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, de tal manera que se mantengan conectados. Así que yo espero que Yeshua tenga la oportunidad de comunicarse tal vez con Fabio, o con Roxy, o con Bárbara, o con Marcelo, o con otros más, ¿cierto?, que no son parte de la clase. Con los amigos que nos ven de Calama, todos son siempre bienvenidos a estar conectados. Este libro lo escribió el apóstol Pablo. Pongan mucha atención porque les voy a enviar algunas preguntas. Lo escribió el apóstol Pablo. Y está escrito a una provincia de la antigua Judea que se llamaba Galacia. Y Galacia era una zona que tenía un poco de los galos, porque era gente que había emigrado desde los celtas a parte de Europa, y de Europa habían seguido rumbo porque eran tropas, más bien grupos nómades, ¿cierto? Y de alguna manera se asentaron y recibieron ese gentilicio que los caracterizaba en ese tiempo. Así que de esa manera nombraron a esta provincia. ¿Dónde está? Para los que les gusta la geografía, aquí hay una flecha que indica en qué lugar está en el mapa Galacia, y que hoy día corresponde al país de Turquía. Más abajo ustedes ven el mar Mediterráneo, ¿cierto? Y hacia arriba la flecha el mar Negro, y en un punto acá en el extremo está Israel, lo que hoy día es Israel. ¿Cómo eran tratados los pobres en el tiempo de Jesús? ¿Serían bienaventurados? ¿Serían los regalones, cierto, los gobernantes? ¿Cómo eran tratados los pobres en el tiempo de Jesús? Bueno, desgraciadamente, los judíos creían que la pobreza, que la enfermedad, era parte de las consecuencias del pecado, que era una especie de maldición que tenían aquellas personas, y por lo tanto no eran muy bien vistos. Jesús, caminando con sus discípulos en una ocasión, se encontró con un hombre ciego, y ellos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este, o su padre, o su abuelo? Porque alguien tiene que haber pecado para que sea ciego, para que haya nacido ciego. Y Jesús le dijo: no, ni él ni su familia han pecado. Él es ciego y es hoy día para que se manifieste la gloria de Dios. Y lo que hizo Jesús en ese momento fue sanar al ciego. Los judíos estaban además obsesionados por cumplir ciertas reglas, obligaciones, eran muy religiosos. Se preocupaban mucho de las apariencias más que de la realidad y de la verdad. Su religiosidad era más importante que practicar la fe. Ni siquiera podían hacer buenas acciones en el día de reposo, que era el día sábado, ¿cierto? Porque según ellos eso era trabajo. Y todos tenían esta mentalidad, ¿cierto?, de ser muy santos, muy capos, muy cerca de Dios, pero no practicaban cosas muy básicas, como por ejemplo lo que vimos un par de clases atrás, ¿cierto?, del buen samaritano.
que pasaron muchas personas, un sacerdote, un levita, y no lo ayudó al hombre que estaba herido en el camino, golpeado porque lo habían asaltado, semidesnudo, sin nada que comer. Y el único que le ayudó fue un samaritano, que era una persona que era de otra región, que no tenía la misma cercanía que podría tener un compatriota de él. Sin embargo, Dios nos muestra en este mensaje, ¿cierto?, a través de la parábola que Jesús enseña, que nuestro prójimo es la persona que está más cercana y siempre debemos estar dispuestos a ayudar. Ustedes recuerdan esta imagen, para los que les gusta la pintura, de Vincent Van Gogh, y lo que representa en ella es justamente el hombre que era un comerciante y que ayuda al buen samaritano, seguramente lo sube a la cabalgadura, lo lleva hasta un hotel de esa época, ¿cierto? Y le pide al hotelero que lo cuide y que cuando él vuelva, si ha gastado mucho, él va a pagar todo lo que significó mantener a esta persona hasta que estuviera en condiciones de irse. Giacomo Conti, un pintor italiano, ¿cierto?, hace esta misma representación del hijo pródigo. Estas historias de la Biblia están muy representadas en la pintura de distintos autores, ¿cierto?, y nos ayudan un poco a entender cómo se vivía, ¿cierto?, un poco con trajes típicos de la época, con las características que tenía en ese tiempo los caminos, que no son las rutas de ahora, ¿cierto? Lo bueno es que no había taxis. Los judíos estaban además de ese tiempo sometidos por el Imperio Romano, ¿cierto?, habían sido invadidos. Y sin embargo, había algunos reyes que se mantenían y que los romanos lo aceptaban porque en alguna medida estos reyes eran títeres del Imperio Romano, al igual que los altos mandos religiosos. El Sanedrín, que era el tribunal de los judíos, era intervenido por los romanos de tal manera de mantener un cierto orden que les permitiera recaudar impuestos, ¿cierto?, vivir con cierta tranquilidad a los romanos sin conflictos de guerras con los judíos. Y por lo tanto los pobres para los romanos no tenían ninguna importancia porque no pagaban impuestos, pagaban muy poco, así que siempre los pobres fueron menospreciados en ese tiempo, ¿cierto? Y desgraciadamente hoy día para muchos también, no así para los cristianos, quienes vemos el rostro de Cristo también en las personas que sufren. Bueno, ¿y cómo actuaba Jesús con los pobres? Porque si los romanos, ¿cierto?, si las autoridades religiosas, si los ricos, si los soldados actuaban de una manera, con los pobres ¿Jesús haría lo mismo? No. Jesús, ¿cierto?, vino a romper todos los prejuicios de los romanos, de los judíos religiosos, ¿cierto? Porque Él no buscaba relacionarse con los gobernantes, Él no buscaba relacionarse con la gente que tenía quizá mucho dinero o con los que tenían el poder de las armas. Él vino a romper esa imagen y Él vino a vincularse con pescadores, con artesanos, con gente pobre, con leprosos, con ciegos, y muchas veces lo más despreciado de la sociedad. Ya dijimos que los enfermos, o sea, por lo tanto ciegos, paralíticos, como se le llama en ese tiempo a las personas que no podían caminar, leprosos, que es una enfermedad muy terrible, en que se les cae la piel, eran personas muy despreciadas, no solo por su condición de salud, porque podían contagiar, sino que además eran despreciados porque, como los judíos pensaban, alguien había pecado y por lo tanto esa persona tenía una suerte de maldición con ellos. Jesús vino a romper esos esquemas y a acercarse sin temor a los leprosos, sin temor a contagiarse, a acercarse a los pobres para tender la mano, a acercarse a los enfermos para consolarlos y para sanarlos. Jesús animaba, sanaba, levantaba y dignificaba a los pobres. Hay muchos ejemplos de la Escritura, pero veamos algunos. Por ejemplo, cuando Jesús sana a un paralítico, en Marcos capítulo 2, del 1 al 12 lo pueden encontrar. Cuando Jesús sana a un ciego que llevaba mucho tiempo sin tener vista, ¿cierto? Había nacido así, y Jesús escupe en el piso, hace un poco de lodo y se lo pone sobre los ojos. Y le dice, anda a un estanque, el estanque Siloé, lávate y vas a recobrar la vista. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué simplemente no lo sanó? Dijo, ya, recupera la vista ahora. Porque Jesús tenía diversas maneras de hacer las cosas, no siempre actuaba así. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, solo se paró fuera de la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. No usó barro, no pidió que se bañara, nada en particular. Nosotros no podemos cuestionar la manera, pero lo importante es que Jesús lo hacía. Y muchas veces en día sábado, y por eso se ganaba el odio de los judíos. Jesús sana a 10 leprosos, en el libro de Lucas. Jesús sana a la hija de un noble.
Jesús resucita a un niño. Jesús salva a la mujer adúltera, una mujer que había pecado, había sido sorprendida en el delito del adulterio, y la ley judía decía tiene que morir apedrada. Sin embargo, cuando las personas la llevaron a Jesús para que Jesús dijera alguna cosa, especialmente para buscar que se cayera y de alguna manera acusarlo de infringir la ley judía o de amparar cierto el adulterio, él dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y las conciencias de los acusadores llegaron a lo más profundo de su ser y se fueron de uno en uno. Por lo tanto, Jesús salvó a esa mujer. Y cuando estuvieron los dos solos, él le dijo, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Acá hay una pintura, ¿cierto?, de El Greco, del año 1567, una pintura muy antigua, que muestra justamente cómo Jesús está viendo lodo en los ojos del ciego y finalmente le pide que se lave para que recupere la vista. ¿Qué hizo la iglesia de ayer y la iglesia de hoy? ¿Vamos a copiar los ejemplos de Jesús? ¿O nos vamos a acostumbrar a este mundo y vamos quizá a despreciar a las personas porque no tienen un título profesional, porque viven en un campamento? ¿Vamos a valorar a nuestros amigos según el auto que tengan sus padres, o según el departamento, o según el teléfono que se compraron, o que le regalaron sus padres, o según su último computador? ¿O lo vamos a valorar por aquellas cosas que son importantes para nosotros, como son la caridad, la bondad, la fe, el respeto, ¿cierto? Entonces, los cristianos de hoy y de ayer debemos actuar de la siguiente manera. La iglesia primitiva, le llamamos primitiva porque la iglesia primera, ¿cierto?, nace a partir de la muerte de Jesús. Y ellos se establecieron como una comunidad. Comunidad significa tener en común. Por lo tanto, se interesaban tanto por el prójimo que vendían sus propiedades y las repartían de tal manera que todos vivían más o menos equilibradamente, y por lo tanto no había ningún necesitado, a pesar de que en esos tiempos especialmente las viudas, los huérfanos eran muy pobres, no habían pensiones como ahora. Por lo tanto, al morir el que mantenía la casa, esa familia caía en una condición de mucha pobreza. Y Jesús aclaró su ministerio citando al profeta Isaías. Y dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias a los pobres, no buenas nuevas a los reyes, no buenas nuevas a los generales de las tropas romanas, o no buenas nuevas a la élite, ¿cierto?, judía, religiosa, sino que buenas nuevas a los pobres. O sea, este es un ungido que viene a liberar al pueblo, pero liberarlo no solo en el sentido de la opresión romana, sino a liberarlo interiormente. Y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a los tristes, ¿cierto?, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. El Evangelio de Jesús es contrapuesto al concepto de éxito que las personas muchas veces tienen en el mundo de hoy. Y los cristianos debemos adaptarnos a esta enseñanza, que es la enseñanza de Jesucristo. Seguramente ustedes conocen a este Señor. Los que no lo conocen están castigados y tienen que hacer la tarea de averiguar quién es. Pero yo le voy a dar una pista, ¿cierto? Este señor trabajó por los derechos de las personas de color, las personas negras, en Estados Unidos. Es un pastor bautista, abogado, y murió asesinado precisamente por las causas en las que él creía. Su nombre, exactamente, algunos lo saben, los que no van a contestar en la próxima clase. Este otro señor, sonriente, ustedes dirán, la pasa muy bien. No, pasó más de 30 años preso por creer en que todas las personas tenían los mismos derechos. Un líder sudafricano, su nombre es Nelson Mandela, y él luchó justamente por los pobres, por los necesitados, por su pueblo que sufría, especialmente en Johannesburgo, en Cape Town, en otra ciudad importante de Sudáfrica, en que eran apartados y segregados. Y de hecho la ley era la ley de la apartheid, que separaba a los negros de las personas blancas, principalmente de origen inglés, y que habían ocupado el sur de África y en este país que se llama justamente Sudáfrica. Esta dama
es de origen albanés, un pequeño país de Europa, es el país más pobre de Europa. Y ella es una religiosa católica, Teresa, conocida como Sor Teresa de Calcuta. Calcuta está en la India, no está en Albania, ¿cierto? Pero era de Calcuta porque su ministerio lo ejerció precisamente entre los más pobres en la ciudad de Calcuta y principalmente atendiendo a personas que hasta el día de que ella trabajaba ahí sufrían de lepra o de otras enfermedades infecciosas, exponiéndose a ser contagiadas, muchas veces sin mucho que comer, teniendo que compartir con los más necesitados, y es un ejemplo precisamente del llamado que tenemos los cristianos a servir. Todos ellos merecen un aplauso, ¿cierto? Un aplauso para estas distinguidas personas. Finalmente Jesús, en lo que llama el juicio de las naciones, hace un recuento de cuáles eran las cosas importantes en la mirada que Dios tenía para con nuestra conducta. En ninguna parte pregunta si nosotros tocamos el piano en la iglesia, aunque es bueno tocar el piano y echamos mucho de menos al hermano Juan Marco cuando tiene la posibilidad de interpretar tan bellas melodías. Pero tampoco tiene que ver con el que abre la puerta. Y es muy bueno que el hermano Marcelo los domingos abra la puerta y gentilmente nos atienda. Tampoco habla de la predicación. Y el pastor es muy importante, ¿cierto? Porque tiene el llamado del Señor para enseñarnos, ¿cierto? Para adoctrinarnos y llevarnos en este camino. El pastor, ¿cierto? Viene del pastor de ovejas, es el que guía, ¿cierto? Pero sin embargo, en este juicio Jesús les dice, o el Padre le dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitáis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, extranjero, ¿cierto? Y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te fuimos a ver a la cárcel? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por tanto, el llamado del Señor hoy día, ¿cierto?, es ayudar, ayudar, ayudar. A todos quienes necesitan, en la condición que estén pasando, el llamado del cristiano es siempre a ayudar. Dios les bendiga, un abrazo virtual para ustedes y será hasta el próximo domingo.